RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Uy, amor, nos metieron una bomba en el batallón. La noticia del momento es un atentado terrorista, esta vez en Granada Meta, donde activaron explosivos que iban en un motocarguero contra el batallón de infantería número 21 Vargas. El reporte de las autoridades es que hasta el momento hay 2 muertos, entre ellos el conductor del vehículo que al parecer era quien llevaba los explosivos y un soldado. Además hay 4 militares heridos. A través de un mensaje en Twitter, el gobernador de Meta rechazó el ataque. En segundos ampliamos esta noticia. Vamos ahora con los titulares. ¡Desalojen! ¡Por favor, desalojen! Testigo de la tragedia. Esta mujer presenció el momento de la luz en 2 quebradas y no solo grabó, sino que ayudó a las víctimas. RTVC Noticias continúa en el lugar de la tragedia y el trabajo se concentra por parte de los socorristas para tratar de ubicar a 3 personas que aparentemente están desaparecidas. En minutos les contamos la historia de los sobrevivientes. Abogado denuncia que Johnny Real pide que lo revise un psiquiatra para evitar condena por asesinar a su hermano y a su mamá y reclamar la herencia. La misión de observación electoral reveló el mapa de riesgo para las elecciones. En Luxemburgo finalizó el primer día de la agenda del presidente Iván Duque en su gira por Europa. Economía, medio ambiente y atención a la población migrante fueron algunos de los temas claves de esta jornada. Información en minutos desde Europa. Feliz encuentro. Devolvieron a la perrita robada en un caso de extorsión a una familia. La policía alertó por estos casos. Día del periodista en Colombia. La FLIP entregó reportes de agresiones a reporteros. RTVC Noticias y el sistema de medios públicos celebran el reportaje Los Pasos Perdidos, la ruta de los migrantes haitianos, reconocido como mejor trabajo periodístico en televisión por el Círculo de Periodistas de Bogotá. En el mundo, crisis por bloqueos de camioneros en Canadá en protesta por las medidas de la pandemia. Y en deportes, Nairo Quintana se declaró listo para el reto de brillar en el Tour de la Provence que transmite Señal Colombia. Y el técnico Klopp de Liverpool sigue elogiando a Luis Díaz y contará con él mañana en la Premier League. Y hoy en el Día del Periodista tenemos 3 textos que se vuelven pilares en el ejercicio del periodismo literario. En Cultura les cuento más. Ampliamos la noticia con la que iniciamos nuestra emisión y conectamos inmediatamente con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Gobernador, gracias por estar con nosotros en RTVC Noticias. Bueno, ¿qué se sabe hasta el momento de este reciente ataque terrorista? Buenas noches. Pues lo que sabemos es la terrible noticia de 2 personas muertas, o mejor, asesinadas de manera cobarde, como son estos atentados. Un militar y un civil muerto, 5 heridos militares y un civil. Uno de los militares está muy grave, debe ser trasladado de Granada a Villavicencio porque tiene un compromiso vascular muy complicado. Y todavía no sabemos quién es el responsable de este cobarde atentado que acaba de suceder en el batallón 21 Vargas de Granada. Gobernador, pero ¿hay indicios? ¿Hubo de pronto alguna amenaza previa que diera cuenta de este gran atentado con explosivos contra el ejército en Granada Meta? Pues en esta zona del país el grupo que delinque son las disidencias de las FARC, que están al frente de ellas Gentil Duarte. Y lo doloroso es que estamos volviendo a épocas oscuras. En el año 99 en este mismo sitio estalló un carrobomba que dejó 35 heridos, aquí mismo en el batallón 21 Vargas. Y como en el 2002, en el puente El Alcaraván sobre el río Ariari, también en Granada, estalló otro carrobomba. Qué dolor tener que contarle al país que lastimosamente se está recrudeciendo la guerra. Y en estas acciones demenciales de los grupos delincuenciales, que cada vez que hay un cambio de gobierno, atentan contra los militares, contra los policías, contra la sociedad civil. Y esto lamentablemente nos genera rabia, dolor, pero tiene que haber una respuesta contundente por parte del Estado.
Gobernador, hablemos de los hechos, de cómo ocurrieron cronológicamente, pues obviamente de lo que se sabe hasta el momento. Bueno, al parecer el vehículo que llevaba el artefacto explosivo es un motocarguero. Al parecer el civil que conducía el motocarguero que falleció llevaba víveres o algo que iba a entrar al batallón y estaban en la guardia haciendo el proceso de revisión del vehículo cuando explotó y produjo la muerte de estas 2 personas y de los 6 heridos. Al parecer era un vehículo que ya había entrado al batallón y que estaba entrando algún tipo de víveres o de materiales que todavía están siendo producto de investigación. Pues esperamos que se esclarezca pronto esta situación. Gobernador, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, y a ustedes muchas gracias también por la solidaridad. Feliz tarde. Ya lo estábamos escuchando, Patricia, televidentes, un motocarguero en el que llevaban al parecer una carga explosiva de alto poder que explota en el momento en que están requisando este vehículo allí frente al batallón de infantería número 21 en Granada Meta. Precisamente Lisa Díaz, nuestra compañera, nos entrega más información al respecto. ¿Qué han dicho las autoridades sobre este ataque? Lisa, adelante. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Las autoridades en esos momentos se encuentran reunidos en un consejo de seguridad y en pocos minutos estarán dando una rueda de prensa a todos los medios de comunicación para confirmar exactamente qué fue lo que sucedió allí en Granada Meta. Como lo acaba de decir el gobernador, hay hasta el momento 2 muertos y varios soldados heridos. Nosotros logramos reconstruir los momentos de angustia que vivieron las personas que se encontraban allí en el batallón. El ataque ocurrió al final de esta tarde en el batallón de infantería número 21 ubicado en Granada Meta. Este fue el panorama en las calles, confusión y sirenas de ambulancias. Repudio y condeno el atentado terrorista en el batallón 21 Vargas en Granada. Hoy, más que nunca, se deben redoblar esfuerzos en seguridad. No queremos que nuestro departamento vuelva a ser escenario de guerra. Según información preliminar, la carga fue activada de manera remota. Estas fotografías dan cuenta del poder de destrucción de la onda explosiva. Paredes, techos destruidos en la zona de La Guardia y los heridos deja este hecho terrorista. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos. A esta hora la zona continúa acordonada mientras se adelantan las respectivas investigaciones. De acuerdo con lo que nos informan las autoridades, en esos momentos continúan las labores de investigación en la zona. Esa es toda la información que nosotros desarrollamos de aquí desde Bogotá, RTVC Noticias. Lisa Díaz Rincón. Gracias, Lisa. Hablamos ahora de la tragedia en Dos Quebradas, porque RTVC Noticias sigue al lado de los afectados por el deslizamiento en el barrio La Asneda. Las labores de los rescatistas continúan pese a que el clima ha sido adverso. Nuestro enviado especial, Carlos Gutiérrez, continúa allí, en la zona de la tragedia. Carlos, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? Hola Mateo y televidentes, muy buenas noches. Ha empezado a llover de manera intensa en los últimos minutos aquí en el sector de la tragedia. Decirles que ya la zona de la avenida El Río, donde colapsó y se presentó la creciente súbita del afluente que bordea a Pereira, pues ya fue limpiada por parte de funcionarios de la alcaldía y también del departamento. Y en estos momentos, de acuerdo con lo que han manifestado las autoridades, es que van a continuar las labores de búsqueda para tratar de ubicar a 3 personas que se encuentran desaparecidas, 2 aquí en Pereira y una persona ubicada en el municipio de Dos Quebradas. Entre tanto, conocimos la historia de una mujer, una líder deportiva, una líder social, que en el momento justo de la emergencia ayudó a alguna de estas personas que resultaron afectadas y damnificadas a salir de todo ese lodo y toda esa piedra y todos esos troncos. Ella asegura que quiso salvarle la vida a más personas. ¡Desalojen! ¡Por favor! ¡Desalojen! ¡Por favor, desalojen! Quien grita con desespero es Mónica Marín, líder social de la zona de la emergencia en Pereira. Al percatarse de la caída de material al río y de ver cómo el agua y el lodo arrasaban con todo, empezó a alertar a la comunidad para que evacuara. ¡Salgan! ¡Se está represando el río arriba! La situación fue escalofriante a lo largo de la avenida El Río. ¡Una ambulancia! ¡Venga la señora! Y afortunadamente, gracias a Dios, sacamos una de las niñas de la escuela de fútbol, de mi escuela, viva. De ahí nos dio más ánimos de saber de que podíamos sacar más gente. Las lágrimas aparecen al recordar esos momentos porque quiso, pero no pudo salvar más gente. Lo que uno quería era que hubiera más vidas, más personas vivas.
Eso era lo que uno quería. Y hicimos todo lo humano posible, lo hicimos. En bregar a sacar más gente viva, gente que conocíamos, personas que eran todas pobres y que no quedó nada. Está convencida que el amor al prójimo es un valor que en momentos difíciles se debe demostrar, máxime en una tragedia. Ha sido muy duro, no hemos dormido, no he podido porque no soy capaz, porque no se me borra esas imágenes. 7:10 de la noche también hemos conocido la historia de un hombre que perdió en esta tragedia a 4 integrantes de su núcleo familiar. Álvaro Alzate perdió a 4 integrantes de su familia en la emergencia del barrio San Juan de Pereira, donde vivía hace más de 3 décadas. Yo perdí a mi papá, a mi hermano, a una hija y una sobrina y los vecinos. Recuerda que se salvó de morir porque su hermano alcanzó a avisarle sobre la avalancha. Como pudo corrió, pero el agua y el lodo lo arrastraron unos metros dejándole lesiones. Cuando él me llamó yo me levanté y yo que me levanto y el lodo me tiró acá por la avenida. Sin nada, me quitó lo que tenía encima y se perdió lo que teníamos. Su casa, al igual que la de sus vecinos del barrio, ya no existen. Fueron arrasadas en minutos. Una impotencia tan berrionda porque uno ve esos escombros y la gente gritando, pidiendo auxilio y uno sin poderlos ayudar. Duro porque es tanto lo que siente uno que uno no es una reacción, se queda uno quieto. Al ver a su vecino en medio de la tragedia, Andrés Castañeda intentó ayudar, pero el dolor y el desespero por evacuar a su mamá, esposa e hijas lo bloquearon y no pudo darle una mano a sus amigos, quienes fueron arrastrados por el agua. Todas esas casas que prácticamente toda la vida yo que he ido por ese sector me vieron crecer y ver que de un momento a otro familias, amigos, compañeros, vecinos desaparecidos, enterrados vivos, niños, ver niños que uno veía jugar todos los días ahí en la avenida del Río y quedaron desaparecidos, muertos, el desespero, la impotencia. En cada rincón del barrio Enrique Millán de Pereira, justo al frente de la tragedia, hay una historia por contar de quienes murieron. Todos eran conocidos, todos ahora están más unidos en medio del dolor de perder a gente humilde y buena. 7:12 de la noche y continuamos acá en el lugar de la tragedia. Aquí también estuvo el ministro del Interior y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ellos hicieron varios anuncios en conjunto con las autoridades locales y departamentales. Una de ellas tiene que ver con la ayuda económica, un subsidio por espacio de 3 meses a las personas que lo perdieron todo en esta emergencia. Avanzamos de manera inmediata con las labores de búsqueda y rescate, atender a las familias en ese subsidio de arriendo temporal y tercero, en una reubicación definitiva con la construcción de nuevas viviendas en donde se determinen los lotes que ya se han presentado 3 alternativas por parte de la Alcaldía de Pereira. Y quiero mostrarles a ustedes estas imágenes. Este es un centro de acopio donde se están trayendo alimentos, frazadas, colchonetas y otros elementos para las personas damnificadas. Este punto está totalmente colapsado porque ha sido muy generosa los pereiranos, además también los habitantes del departamento de Risaralda, y por eso se pide que las ayudas ya sean entregadas en la sede de la gobernación de Risaralda, porque aquí ya no dan abasto. Allí también se ha venido alimentando no solo a los afectados, a los damnificados, sino también al personal que hace parte de todas las labores de búsqueda. Patricia, muy buenas noches y regreso con usted a estudio. Muchas gracias, Carlos. Muy buena información. Les contamos ahora que el abogado de la familia Leal rechazó la solicitud de Jonier Leal. Según dicen, busca una prueba psiquiátrica para cambiar la pena establecida en el preacuerdo con la Fiscalía. La defensa busca determinar si es una persona imputable. A pesar de haber confesado el crimen, Jonier Leal solicitó un examen psiquiátrico por supuestamente no comprender la gravedad de sus actos y demostrar ante un juez que es inimputable, es decir, que podría evitar ser condenado. Para el abogado de las víctimas, Jonier Leal lanza el anzuelo para desistir del preacuerdo con la Fiscalía y así lograr otros beneficios. Y que en lugar de una pena de prisión le impongan una medida de seguridad en un anexo psiquiátrico y además poder tener la posibilidad de heredar que ha perdido en este momento por el hecho de haber asesinado dolosa e intencionalmente a su mamá
y a su hermano. Montaña asegura que hay total conciencia en los hechos y que prueba de ello son las heridas que le causó a su hermano antes de asesinarlo para obligarlo a firmar el documento que lo declaraba heredero. Sería el primer caso de un loco que tenía la suficiente lucidez como para actuar de esta manera. Yo creo que en realidad Jonier lo que estaba en ese momento era loco de codicia. La pena que fijó la Fiscalía en el preacuerdo con Jonier es de 27 años y 6 meses de cárcel. Y un fuerte incendio ocurrió en el centro de Cali. Una fuga de gas natural habría sido la causa de las llamas que por momentos alcanzaron entre 6 y 9 metros de altura. Se necesitaron cerca de 4 horas para detener la conflagración que por fortuna no dejó víctimas. En Chocó, autoridades técnicas denunciaron el asesinato de Luis Chamapuro Quiró, líder indígena que se encontraba retenido por el ELN en el Medio San Juan. Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. Compañeros, muy buenas noches. El homicidio de Luis Chamapuro Quiró se habría presentado en zona rural del municipio del Medio San Juan, sector en el cual permanecía secuestrado desde el pasado 3 de febrero por hombres del ELN, según ha denunciado Luis Ángel Indrama, quien es el consejero para los derechos humanos de los pueblos indígenas. Después de 5 o 6 días de retención al compañero Luis Chamapuro, que fue asesinado hoy por el grupo guerrillero ELN que opera en esta región. Organizaciones sociales y la Iglesia Católica en el departamento del Chocó rechazaron el asesinato de Luis Chamapuro Quiró. Se sienten acosados y acosados terriblemente con la muerte. Este no es el camino. Chamapuro Quiró se desempeñaba como líder de la comunidad indígena Guaunán, además ejercía como docente en sus poblaciones. Desde el municipio de Quibdó, Francisco Rafael Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Hablamos ahora de elecciones en nuestra misión central de RTVC Noticias. Les contamos que la misión de observación electoral presentó el mapa de riesgo electoral 2022, que vamos a revisar en esta gráfica. Hay que decir que, según la entidad, Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Cauca son los departamentos en los que hay mayor riesgo electoral para las elecciones de 2022. Pero desglosemos esto un poco. En Norte de Santander serían 10 los municipios que tienen esta alerta. Para el caso de Antioquia son 29 los municipios en donde se ha generado este tipo de alerta también. En Chocó, 15 los municipios, Cauca 10 y para el caso de Nariño también 10 municipios. Hay que detallar que el principal factor que determina esta situación es la presencia de grupos armados ilegales y además en esas regiones hay un alto número de denuncias sobre posible fraude electoral. La misión electoral aseguró que en 131 municipios existe riesgo electoral para las próximas jornadas de votación. De esta cifra, 49 tiene riesgo extremo, 65 riesgo alto y 17 riesgo medio. Cuando nosotros hablamos de municipios donde coincide tanto hechos de violencia o presencia de actores armados, con riesgos indicativos de fraude electoral, es decir, donde hay unos comportamientos muy atípicos de los procesos electorales, ese universo son 131. Para la entidad, la escalada violenta de las primeras semanas del año es una alerta para las autoridades porque las disidencias y grupos armados ilegales podrían influir en las jornadas. El comportamiento hoy de las disidencias es muy diferente a la forma como estaba la guerrilla antes de las FARC. Hoy tenemos una guerrilla que prácticamente, abro y cierro comillas, es binacional. Es decir, hacia acciones en Venezuela y hacia acciones en Colombia. La Fiscalía General de la Nación expidió la circular 002 para combatir los posibles delitos en estas elecciones. Por medio de la cual se establecen los parámetros generales para la investigación y judicialización de los delitos relacionados con la corrupción electoral en Colombia. Según la misión, por primera vez desde el año 2010, el número de municipios en riesgo por violencia presentó un incremento llegando a 319. El presidente Iván Duque participó en una jornada de diálogos diplomáticos con autoridades gubernamentales de Luxemburgo, el primer país de la gira oficial por Europa. Luisa Barberi, enviada especial de RTVC Noticias, cuéntenos qué encuentros tuvo el mandatario en esta primera agenda.
La primer gira internacional del presidente Iván Duque en este año 2022 inició aquí en Luxemburgo, un país que tiene cerca de 600.000 habitantes, además de ser conocido por su alto desarrollo económico, pues es el país en el mundo con el mayor índice per cápita. Aquí el primer mandatario sostuvo algunas reuniones, inicialmente con el primer ministro Javier Bettel y también con el gran duque Enrique de Luxemburgo. Adicionalmente estuvo reunido con el presidente del Parlamento. Durante el encuentro con el primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, el mandatario se declaró a la espera de que Rusia cumpla con su palabra de que la asistencia militar dada a Venezuela no va a ser usada contra Colombia. No se trata de una batalla geopolítica, es una situación horrorosa del régimen que patrocina a los asesinos más brutales de la historia. No quiero entrar tampoco en algunos debates. Yo recuerdo la Guerra Fría en los libros de historia y no quiero volver a entrar en un periodo de Guerra Fría. Hay que elegir, donde tenemos que elegir entre el oeste y el este. El presidente Duque y el primer ministro Bettel también hablaron del respaldo de Luxemburgo a las acciones de Colombia para atender a la población migrante, el apoyo para los programas de paz con legalidad, la lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento de las relaciones aerocomerciales. El dinero no está allí para ayudar al régimen, sino para ayudar al pueblo. Y para ser sincero, le he dicho al presidente que también tendríamos que reunirnos con nuestros colegas de América Latina. El primer día finalizó con una audiencia con el gran duque Enrique de Luxemburgo en el Castillo de Ver y un encuentro con el presidente del Parlamento, Fernand Edgen. En la primera intervención del presidente Duque aquí en Luxemburgo se refirió puntualmente a la tragedia ocurrida en días pasados en el municipio de Dos Quebradas y la ciudad de Pereira. Yo he pedido a la gente de mi gabinete de estar presente para apoyar al alcalde, al gobernador, para seguir la situación. Lo estamos siguiendo desde muy cerca. Mañana la agenda del presidente Duque continúa aquí en Luxemburgo, donde se espera la firma de un memorando de entendimiento para evitar la doble tributación. Asimismo, se espera explorar acuerdos respecto al tema del satélite que busca cerrar la brecha digital en nuestro país. Desde Luxemburgo, Luisa Barberi, RTS Noticias, conectados 24/7. Los ingenieros y arquitectos de Antioquia advirtieron que se deben acelerar las obras en Hidroituango para evitar una catástrofe y pidieron no obstaculizar el proyecto. En el comunicado firmado por la Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, se pide no obstaculizar más el proyecto de Hidroituango, el cual debe comenzar a operar en la fecha pactada o si no habrán riesgos de colapso. Lo más importante es sacar adelante con toda rapidez el proyecto sin que haya ninguna dilación o obstáculo de parte de ninguna institución o de parte de ninguna fuerza política. Se reconoce el buen manejo técnico durante la contingencia, pero recuerdan que aún existen riesgos. Creemos que se ha hecho un buen análisis de esto hasta ahora, pero hay unas anotaciones en el informe que convocan a estudiar más a fondo el tema sísmico. Los ingenieros piden celeridad a la Autoridad Nacional Ambiental en el proceso de revisión. La ANLA debe manifestarse con rapidez, con precisión, no poniéndole más dificultades al proyecto porque sería una cosa bastante peligrosa si esto sucediera. No continuar con los mismos contratistas sería motivo de riesgo para el proyecto por posibles retrasos. Y desde Sopó, Cundinamarca, la familia Galeano pide ayuda para repatriar desde Chile el cuerpo de Ervin Galeano, asesinado en medio de un robo. Ellos dicen que los costos del traslado son muy elevados. Ervin Galeano, de 25 años de edad, fue asesinado cuando salía de su casa en Valparaíso, en Chile. En el asalto recibió varios disparos. Son 27 millones que toca tener para traerlo a nosotros, con nosotros, en cuerpo. Lamentablemente no lo podemos traer en cenizas porque es un caso de homicidio. El cuerpo de Ervin permanece bajo custodia de las autoridades chilenas, quienes podrían entregarlo en las próximas horas. Solicitamos a la embajada colombiana, a la embajada chilena que por favor nos ayuden para repatriar a mi hermano y para darle una sepultura acá con sus seres queridos. O si no, pues lo pasan como NN y pues él tiene familia acá. Ervin llevaba 2 años en Chile en busca de oportunidades para garantizarle un mejor futuro a su hija de 6 años.
La policía logró rescatar a Venus, la perra bulldog francés que, recordemos, había sido secuestrada en las últimas horas en Bogotá. Al parecer, estos casos de robos de mascotas y extorsiones son reiterados. Este abrazo entre Venus, Valeria y Johanna fue esperado por más de 24 horas. La historia tuvo un final feliz, pero según las autoridades es alarmante lo que les ocurre a familias y sus mascotas. Delincuentes se roban los animales y luego extorsionan en medio de un supuesto rescate. Yo sentí que estaba completo otra vez mi familia, mi hogar, hasta yo, porque yo la siento como una parte de mí. En el caso de la familia González y su perrita Venus, cuenta la policía, el papá del secuestrador fue quien devolvió a la mascota a la policía, luego de que fue hurtada en la localidad Chapinero. Ya como la perrita tenía una plaquita de identificación, en las horas de la tarde empezaron ya a extorsionarnos. El hecho ocurrió cuando la joven sacó a pasear a Venus y fue interceptada por sujetos que se movilizaban en un vehículo de color negro. Estaban pidiendo 2 millones de pesos. Nos duele porque estas mascotas definitivamente son parte de la vida más íntima de las personas. Los delitos a los que deben responder los delincuentes son hurto y extorsión. Y volvemos de nuevo a Dos Quebradas, Risaralda, porque las autoridades inician la investigación de las causas de la tragedia. Hace más de 40 años ocurrió un hecho similar en ese lugar. Carlos Gutiérrez, de nuevo con usted, adelante. Muy buenas noches, 7:26 de la noche y continuamos acá, por supuesto, aquí en Pereira, en el lugar de la tragedia. 34 personas resultaron heridas en medio de esta situación que se presentó, recordemos, en la mañana de ayer. 4 de ellas se encuentran en estado crítico y están siendo atendidas en diferentes centros asistenciales de aquí de la ciudad. En 2 centros asistenciales de Pereira permanecen los 34 heridos por la emergencia invernal. 8 de ellos están siendo atendidos en la clínica Los Rosales, donde según un comunicado de prensa del centro asistencial, uno de ellos, paciente de 62 años, falleció. 4 de los pacientes ya fueron dados de alta, 1 permanece en nuestra unidad de cuidado intensivo y los otros permanecen en observación. Una de las pacientes ya fue sometida a cirugía y el día de hoy le estamos realizando un nuevo procedimiento quirúrgico. Familiares y amigos de los pacientes que permanecen en un hospital aseguran que algunos evolucionan favorablemente. Ella tuvo unas laceraciones en la rodilla, igual le hicieron la cirugía como tal, pero ya está bien, ya está fuera de peligro, gracias a Dios. En Pereira se activó el sistema de salud para ofrecer atención médica a los lesionados, que están en manos de médicos especialistas de la ciudad. Patricia y televidentes, Patricia, usted lo decía, ¿qué fue lo que ocasionó esta tragedia aquí en Pereira y en el vecino municipio de Dos Quebradas? Pues bien, aquí se los contamos en el siguiente informe. Sobre las 6 de la mañana, las calles 26 y 27 del barrio La Esneda en Dos Quebradas quedó sepultada por una luz de tierra. Todo ese pedazo de monte se vino, está sobre esas casas. El caudal del río Otún aumentó tras 10 horas continuas de lluvia. Esto junto a la caída de agua sobre el canal de la Acequia, que se ubica en la zona de ladera donde se habría desatado el flujo continuo de tierra y lodo sobre las viviendas. No obstante, según las autoridades, este no habría sido el único detonante de la tragedia. La intervención antrópica de un canal en la parte alta, que lo perforaron de manera intencional y generó una sobresaturación del terreno. La ruptura del canal al parecer también se habría generado por el desvío de aguas servidas en la zona. Allí hay asentamientos en la ladera de la montaña que no utilizan o no tienen acceso al alcantarillado del municipio de Dos Quebradas y lamentablemente colocan en disposición sus residuos o las aguas residuales al talud de la montaña, haciendo una socavación y con ello el deslizamiento del mismo. Sin embargo, desde 1976 esta ladera ha sido escenario de tragedias. La pérdida de 71 vidas en la noche del 5 de octubre de ese año sería solo el inicio. Y aunque esta foto no es el mismo punto donde ocurrió el reciente deslizamiento, según las autoridades es la réplica casi exacta de la problemática geológica de esta montaña. En 1976, 6 cuadras abajo, tuvimos un fenómeno de similares características. Aquí tenemos alertas tempranas frente al aumento del caudal del río Otún, que por habitar en la ribera del río hay riesgos de inundación y riesgos de deslizamiento. Tras el desastre de 1976 fueron construidos 25 barrios que colindan con la cuenca, haciendo caso omiso a las recomendaciones. Según la Oficina para la Atención y Gestión de Desastres, 10 estarían en riesgo, entre ellos La Esneda.
7:29 de la noche. Este grupo de militares que usted ve atrás hace parte del grupo de rescatistas que desde muy temprano de ayer, desde el mismo momento que se presentó la emergencia, han trabajado de manera incansable para ubicar a las personas que fueron reportadas como desaparecidas. En estos momentos son 3, 2 en el municipio de aquí de Pereira y 1 en Dos Quebradas. Esos trabajos van a continuar a pesar de las lluvias. La labor de búsqueda es el resultado del trabajo en conjunto de diferentes organismos de socorro que llegaron a la zona de la emergencia. Son casi 1000 manos unidas en un esfuerzo de más de 48 horas. Algunos son de Risaralda, otros de diferentes regiones del país, pero todos tienen como misión encontrar a los seres queridos que desaparecieron durante el deslizamiento de tierra. La confirmación establece que hay un familiar, un amigo, una persona muy cercana que dice y garantiza que ahí hay alguien, ¿sí? Porque lo está reclamando. Son hombres y mujeres que por turnos de 1 hora escarban entre escombros, en condiciones difíciles. Y si el esfuerzo humano no alcanza, perros entrenados y alta tecnología respaldan la búsqueda. Nosotros desarrollamos labores de búsqueda y rescate con equipo tecnológico como drones, con cámaras térmicas. Las labores de rescate no cesan, mientras en Pereira fue decretada la calamidad pública. Este es uno de los centros de acopio, este es uno de los salones. Pueden ver que son innumerables los elementos que han traído los pereiranos y también los habitantes del departamento de Risaralda para apoyar a las personas que han resultado damnificadas. ¿Qué decirle a esa gente, la solidaridad que han tenido frente a este emergencia? Gratitud total a los risaraldenses, pero a la gente de todo Colombia que se ha movilizado. Estamos desbordados en ayudas, pero lo que están viendo ustedes acá es la organización, estamos clasificando ya para las entregas. La población ha sido caracterizada debidamente para poder que lleguen a los que tienen que llegar. Y esas ayudas pueden seguir llegando, pero las pueden llevar a la sede de la gobernación, que está ubicada aquí en el centro de Pereira. Información desde Pereira. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados, 24/7. Revisemos las cifras de la pandemia. Hoy Colombia reporta 8.785 casos nuevos de coronavirus y 207 personas fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas horas. El total de casos activos para hoy son 45.276. Y ahora revisemos cómo avanza la vacunación. En el país han sido aplicadas ya 73.549.566 dosis contra el COVID-19. 32.331.677 colombianos ya tienen su esquema completo de vacunación y han sido suministradas 6.438.577 dosis de refuerzo. Y hoy, en el Día del Periodista, el gremio llama la atención sobre la libertad de expresión y la violación de los derechos a los comunicadores. La Fundación para la Libertad de Prensa tiene un reporte, escuchen esto, de más de 800 periodistas agredidos en 2021. El periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado por sicarios en una zona comercial de Tuluá, Valle del Cauca, el año pasado. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, la violencia contra periodistas creció un 31% en 2021. Tenemos un aumento en los ataques contra periodistas, fueron más de 640 casos que registramos, 167 amenazas, un periodista asesinado. La Defensoría del Pueblo tiene un reporte de 89 quejas de vulneraciones de derechos a periodistas, principalmente por agresiones a la integridad, la vida y la libertad de expresión. Magdalena, Santander y Arauca son los departamentos con más casos reportados. Que quienes lleguen a ocupar la próxima presidencia y el Congreso deben también tener en cuenta estas circunstancias y estos problemas que afectan el trabajo periodístico. Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia es una de las naciones más peligrosas para ejercer este oficio en la ruralidad. La siguiente es una noticia que nos llena de orgullo, pero que se debe al trabajo que todos ustedes como audiencia también nos inspiran. Hace menos de una hora, el Círculo de Periodistas de Bogotá le concedió a RTVC Noticias su premio de este año en la categoría Televisión. El jurado, hay que contarles, destacó el trabajo del equipo de reportería que recorrió el país, acuérdense, desde Nariño hasta la costa chocoana, acompañando a los migrantes haitianos que seguían esa ruta para llegar a los Estados Unidos. Celebramos este reconocimiento a un trabajo que hacemos para estar conectados 24/7 con ustedes en todas las regiones de Colombia.
No ha pasado un año del camino del proyecto informativo de RTBC Noticias y nuestras historias tienen reconocimiento. Por ejemplo, cuando les mostramos la realidad de otros caminantes. Más de 1.700 kilómetros al lado de la gente contando sus historias. Oyeron bien, 1.700 kilómetros recorrió el equipo periodístico que reconstruyó los pasos de los migrantes haitianos que desde Chile, Argentina o Brasil decidieron ir a Estados Unidos atravesando Colombia. A su lado caminó RTBC Noticias. Para poder vivir en carne propia la realidad de los haitianos en Colombia. En Chiva o a pie, RTBC Noticias ha hecho camino periodístico. Nos sentimos muy orgullosos de haber salido del esquema del registro y pasar al involucramiento. Y ese trasegar de la reportería no solo permitió publicar en 5 entregas el trabajo de Estefan y de Jairo y de Arturo, sino que hoy los llevó a la historia del periodismo. Los pasos perdidos, la ruta de los haitianos por Colombia. En la categoría televisión, incluso antes de cumplir un año al aire, siguiendo los pasos de los migrantes, este informativo recibió esta noche el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá. Estamos muy felices de recibir este premio CPB. Es una pieza periodística reveladora. Su formato. Agradecemos a RTBC la oportunidad que se nos ha brindado de hacer estos reportajes de manera documental. Y el empeño de dar pasos firmes de quienes idearon este informativo, de quienes lo dirigen, lo reportean, lo graban, lo editan, lo producen, lo llevan al aire por Señal Colombia, es la clave para decir bienvenido a este premio, el primero. Que vengan muchos más. Gracias por su reconocimiento. Buenas noches y bienvenidos a la información internacional. Comenzamos nuestro recorrido por el mundo en Canadá, porque el autodenominado Convoy de la Libertad, que desde el 29 de enero tiene bloqueado el centro de Ottawa, la capital canadiense, sigue creciendo y se ha extendido hasta la frontera con Estados Unidos. El primer ministro Justin Trudeau rechazó los bloqueos. Ya son 12 días de bloqueos en el centro de Ottawa, la capital de Canadá, y la situación no parece tener una solución cercana. A pesar de los intentos de las autoridades de desalojar a los miles de camiones y manifestantes que protestan contra las medidas restrictivas impuestas por el gobierno para frenar la pandemia del COVID-19, han creado nuevos campamentos en otras partes de la ciudad. A unos 750 kilómetros al suroeste de Ottawa, el puente Ambassador, el principal punto de conexión comercial entre Canadá y Estados Unidos, lleva 3 días consecutivos bloqueado, provocando graves problemas al transporte de mercancías. Este asedio es inaceptable. El impacto en las pequeñas empresas, en los fabricantes, en las cadenas de suministro continúa y debemos hacer todo lo que podamos para ponerle fin. La policía canadiense amenazó con arrestar a los manifestantes liderados por camioneros que rechazan la vacunación obligatoria o ser examinados para atravesar la frontera con Estados Unidos. Salgan y apóyennos, defendamos nuestra libertad, defendamos a nuestros hijos que son nuestro futuro, sin mandatos, sin vacunas a menos que las personas decidan vacunarse. Los más de 400 camiones situados alrededor del Parlamento en Ottawa dijeron que no están dispuestos a abandonar hasta que no puedan sentarse a negociar. Además, han recibido apoyo en el extranjero, en Nueva Zelanda y Francia. Mientras continúa la discordia por el papel que juega en la tensión mundial por Ucrania el gasoducto que une a Rusia y Alemania, en la frontera que separa a estas naciones, fuerzas militares se alistan ante cualquier escenario posible. Un día de poco agite diplomático permite posar la mirada justo donde la guerra que tanto teme el mundo tendría lugar. Si Rusia ataca, seremos los primeros en enfrentar esta situación. Esta frontera de 400 kilómetros que anida las trincheras ucranianas, para las que no es novedad estar alerta a cualquier intento de cruzar por la fuerza hacia su territorio. Llevan enfrentando milicias separatistas prorrusas durante 8 años y la idea de una invasión dictada por Moscú no los toma por sorpresa. A miles de kilómetros solo se dilucida un camino para aquietar las tensiones. Se superarán a través de un diálogo serio. Las conversaciones del formato de Normandía pueden contribuir a este objetivo. Y no olvidemos, la guerra es una locura. La guerra es una pazzia. De fondo a toda la crisis, subyace el temor europeo a que el suministro de gas desde Rusia sea interrumpido. Pero de Oriente llega un parte de tranquilidad. Japón ofrece a Europa una fracción de sus importaciones de gas natural licuado si el escenario confrontativo se diera.
posibilidad que para Ucrania parece diluirse. Su retórica tras los recientes esfuerzos diplomáticos europeos es que existen posibilidades reales de desactivar la crisis. Aún así, los civiles se preparan en el frente de batalla. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos con ciclismo porque desde este jueves a través de nuestra pantalla de Señal Colombia todos podemos disfrutar de la transmisión del Tour de la Provence. Allí Nairo Quintana va a participar y además se mostró muy emocionado porque él espera repetir el título que ya consiguió y además dice que siente esa misma emoción que sintió cuando comenzó con su carrera ciclística. Ya ganó el Tour de la Provence en 2020 y, cómo no, los platos buenos siempre provoca repetirlos. Con la ilusión de la misma ilusión que cuando tenía 20 años. Más allá de que ya es un veterano del pelotón. Pero tranquilo, Nairo, experiencia no siempre es sinónimo de vejez. Cuando pensé y vi la primera cana, pues tuve muchísimo bajón. La expectativa es la mejor. Lo mínimo que esperamos es que Nairo gane una etapa y esté en el podio. Y Nairo los invita a todos a enviarle fuerza viéndolo por nuestra casa. Es muy importante saber que Señal Colombia transmite este tipo de carreras, le da ese regalo a los colombianos para que nos puedan seguir y se puedan emocionar y se puedan ilusionar. Este jueves comienza el Tour de la Provence con 4 colombianos en competencia. Y lo invitamos a verlo aquí, porque el mundo rueda por Señal. Y el delantero Alfredo Morelos hoy marcó en la victoria de su equipo, el Rangers, en Escocia. Gustavo Cuéllar perdió en la semifinal y en el compromiso que tenía su equipo, pues en el Mundial de Clubes. Y por otro lado, Radamel Falcao García, el Tigre, hoy actuó 25 minutos con su equipo en el Rayo Vallecano en la derrota en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Aquí los goles por el mundo de los nuestros. El cordobés Morelos aprovechó la asistencia de Tavernier para dejar sin oportunidad al golero del Hibernian, Matt Macy. Con el tanto, Alfredo Morelos llegó a 11 goles en la Premiership de Escocia. En el Mundial de Clubes, el Chelsea clasificó a la final venciendo al Al Hilal de Arabia Saudí por 1-0 con tanto de Romelu Lukaku. En el equipo árabe, el colombiano Gustavo Cuéllar fue titular y recibió tarjeta amarilla. Radamel Falcao García inició como suplente en la derrota del Rayo Vallecano en la semifinal ida de la Copa del Rey. Se fue adelante el local con tanto de Álvaro García. El empate fue de Borja Iglesias, 1-1. Falcao ingresó a intentar irse con ventaja al juego de vuelta, pero fue William Carvalho el que anotó para el Betis, que ahora resultó yéndose con la ventaja al partido definitivo, en el que el Rayo deberá ganar para jugar la gran final del torneo. Hoy es el primer día del periodista del año, digo el primero porque son 3, así que váyanme alistando los saludos. Y quiero contarles quiénes han sido mis grandes maestros aquí, o como diríamos nosotros, hay que decir, queridos televidentes, que es una alegría saludarlos desde la ciudad de Bogotá y contarles quiénes me han enseñado con sus libros a narrar verdaderas historias periodísticas. Iniciamos. Puntos ahí para todos los que reconocieron por lo menos 3 de mis compañeros. Antes de hablar de esos autores indispensables, quiero leerles un fragmento de Leila Guerriero, una periodista argentina que admiro muchísimo, en el que ella se pregunta ¿para qué este oficio? Y ese fragmento dice así: para entender a pesar de mí, para entender sobre todo a pesar de mí, para entender sí hasta que duela. Ahora sí, vamos con los autores indispensables. El periodista Martín Caparrós, también argentino y favorito aquí de varios periodistas en RTVC Noticias, tiene un libro que se llama La Crónica, y en ese libro propone que el periodismo narrativo, ese que cuenta historias humanas, sensibles, documentadas y narrativamente hermosas, casi como literatura, tiene 3 papás. El primero es Rodolfo Walsh, que más o menos se inventó este género escribiendo un libro que se llama Operación Masacre. Esto fue en 1957 y como sé que algunos en la casa están diciendo, pero ¿cómo así? El que se inventó la novela periodística no fue Truman Capote. Les cuento que este libro es de 7 años antes. Operación Masacre cuenta
y a la vez denuncia el fusilamiento de 12 personas en un basurero de una localidad argentina que se llama José León Suárez. Los peronistas se convirtieron en la oposición y comenzaron a ser perseguidos, los sacaban de las casas, los echaban del trabajo, los desaparecían, hasta que dijeron no más, nos vamos a sublevar y vamos a enfrentar a este señor Aramburu. Tenían todo planeado, pero Aramburu se dio cuenta y armó una masacre. Luego, como buen dictador, escondió todas las muertes hasta que Rodolfo Walsh las descubrió, las investigó y las escribió maravillosamente en esta novela de no ficción que se llama Operación Masacre. El segundo papá es, por supuesto, Gabriel García Márquez, con un libro espectacular que además seguro les pusieron a ustedes a leer en el colegio, que se llama Relato de un náufrago. Resulta que en 1955, el mismo año de la tumbada de Perón, los periódicos colombianos publicaron la historia de Luis Alejandro Velasco, un marinero que iba en un buque militar de la Armada colombiana y tuvo un accidente en Alabama. El caso es que Velasco estuvo 10 días en un bote en el mar aguantando sol, lluvia, hambre porque no tenía comida y cruzando dedos para que vinieran rápido los aviones de rescate. Como siempre pasa, a los pocos meses a todo el mundo se le olvidó la historia, pero en 1970 Gabriel García Márquez le hizo una entrevista muy larga y muy profunda al marinero y escribió este reportaje novelado y muy bueno que es Relato de un náufrago. Y el tercero es Tomás Eloy Martínez, que según dijo Gabo, cuando se enteró que Tomás Eloy se había muerto, era el mejor de todos nosotros. Escribió una novela espectacular que se llama Lugar común la muerte, y en ella une varias historias en una sola, pero son historias muy especiales porque ocurren en esa línea que está justo antes de que alguien o algo se termine. Por ejemplo, cuenta todo lo que perdió y lo que perdimos todos en Hiroshima y Nagasaki, cuenta los últimos días de Juan Antonio Ramos, el poeta venezolano, de Felisberto Hernández, el escritor uruguayo, de Juan Domingo Perón, de José Luis Borges, de Lezama Lima, en fin. Pero lo hace de manera tan poética y tan literariamente bella que uno no solo entiende estos textos como perfiles, sino que siente y se conmueve con ellos. A 2.307.000 pesos subió el precio de la carga de café, 67.000 pesos más que ayer, alcanzando su máxima cifra histórica. Desde hace 231 años se conmemora el Día del Periodista en Colombia, por la creación del primer periódico de la capital, ciudad de Santa Fe de Bogotá. 64% fue el incremento de la flota de vehículos pesados a gas natural en el país durante el 2021, superando las 4.000 unidades según Naturgas. El precio del dólar subió 26 pesos con un centavo y cerró a 3.939 pesos con 31 centavos. Rescate de un niño de 10 años en Magangué y las mejoras que anuncian en la red hospitalaria de 7 municipios en Vélez, Santander. Estos y más hechos del día en el siguiente recorrido informativo en un minuto. La exministra de las TIC, Karen Abudinen, declaró como testigo ante la Procuraduría General de la Nación en el proceso disciplinario que se adelanta contra exfuncionarios del ministerio por el escándalo de centros poblados. En la audiencia reiteró que ella y varios funcionarios públicos fueron engañados por los contratistas. A partir del 1 de julio, los hospitales de 7 municipios de la provincia Vélez, en Santander, tendrán mejoras gracias a un modelo implementado por la Secretaría de Salud del departamento. El cuerpo de un menor de 10 años de edad fue el último en ser recuperado tras un accidente fluvial en Magangué. Con el hallazgo terminaron las labores de búsqueda y rescate de las víctimas. En Bosa, sur de Bogotá, se realizó la primera llantatón de 2022. En la actividad se recolectaron 576 llantas de bicicleta, moto, automóvil y camión. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, en 2021 fueron recolectadas más de 14.000 llantas en establecimientos y espacio público. En Bogotá tenemos más de 40 puntos en los que nuestros gestores reciben las llantas. Estos puntos se pueden consultar en el visor geográfico de la Secretaría de Ambiente. Iniciamos este segundo bloque de información del mundo en Bolivia. La expresidenta interina Jeanine Áñez se declaró en huelga de hambre contra su detención en vísperas del juicio por su presunta participación en un golpe de Estado contra Evo Morales, esto en noviembre del 2019. Áñez será juzgada a partir de mañana junto a 8 exmilitares. Más noticias del mundo a continuación.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador planteó una pausa en las relaciones con España, que manifestó su sorpresa frente a esta sugerencia alentada por fricciones entre el mandatario y empresas españolas como Repsol e Iberdrola, a las que acusa de haber pagado en el pasado sobornos a cambio de contratos. El estado de Nueva York se sumó hoy a otros de Estados Unidos que han dejado de exigir el uso de mascarillas en interiores ante la fuerte caída de casos de COVID-19. Adicionalmente, en Suecia mañana se levantarán prácticamente todas las restricciones. Ya no se requerirán pases de vacunación para eventos en interiores ni el uso de mascarillas en el transporte público. En una jornada clave del juicio sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, donde murieron 130 personas, el principal acusado y único sobreviviente de los comandos yihadistas, Salah Abdeslam, defendió hoy con igual vehemencia tanto su inocencia como su adhesión al autodenominado Grupo Estado Islámico. El ejército israelí mató a 3 palestinos en la ciudad de Naplusa, al norte de Cisjordania. La autoridad palestina denunció un crimen brutal y odioso que refleja la brutalidad y el racismo de Israel, mientras que la policía de fronteras israelí afirmó que se trataba de miembros de una célula terrorista que fue neutralizada. Seguimos con más deportes. El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, sigue destacando al jugador colombiano Luis Díaz y lo sigue alabando, no solamente por lo que ha podido ver en cancha, sino también por el trabajo y la actitud del jugador colombiano en los entrenamientos. Por eso todos deseándole lo mejor a Díaz y esperando que mañana pueda tener más minutos cuando el Liverpool se enfrente al Leicester por la Premier League. Lucho sigue deslumbrando y no solo en el campo de juego. Yes, normal session. He enjoyed a lot. I'm not sure you could see some pictures of our... Ayer tuvimos una sesión normal de entrenamiento y la disfrutó mucho. Muy pocas veces veo a un jugador en el rondo sonriendo constantemente. Así que esto y lo demás que hicimos lo disfrutó y eso está muy bien. Es un caso excepcional. Con solo 2 días en la ciudad, entró y jugó como si tuviera años vistiendo la camiseta roja. Creo que todos pudimos verlo, se adaptó muy rápido al juego, de una forma muy natural. En el posicionamiento jugó exactamente como el equipo necesitaba. Fue un gran comienzo y seguro va a mostrar mucho más. Tenemos que seguir trabajando. Díaz sigue siendo la sensación para los hinchas y compañeros en el Liverpool. Se espera este jueves contra Leicester, en juego válido por la Premier League. Y ahora seguimos nosotros conectados con la recuperación de Egan Bernal aquí en RTVC Noticias. Estamos atentos a cada detalle del ciclista. Él está avanzando en su recuperación y hoy publicó un video corto en las redes sociales en donde se muestra sobre una silla de ruedas que por ahora es cómo se moviliza mejor el ciclista. Además, Juliana Alaphilippe también le mandó un mensaje a Egan Bernal de motivación y en donde además menciona que espera verlo pronto en competencia. El hombre se goza el momento. Ya lo había dicho días antes. Es una nueva oportunidad. La verdad para mí es como un volver a nacer. En la publicación etiquetó a su marca de bicicletas como para mostrarles que la diferencia es bastante, sobre todo en el peso. 7 kilos. Y Juliana Alaphilippe, campeón del mundo y colega en el pelotón, le envió un mensaje de fortaleza. Ya le envié una nota, estoy muy triste por él, es un gran golpe. Son momentos por los que nunca quieres pasar en una carrera, pero lamentablemente sucede a veces. Espero que se recupere y que pueda volver a ser el corredor que era antes. Al mal tiempo, buena cara. Egan sabe que para recuperarse no solo debe esforzarse físicamente, sino poner la mejor actitud para conseguirlo. Llegamos a oportunidades. Atención interesados en la carrera militar, porque el Ejército Nacional está convocando a 18.000 jóvenes de todo el país para que hagan parte de la institución. Aquí les contamos de qué se trata. En oportunidades para que jóvenes colombianos presten el servicio militar, vaya a la página www.libretamilitar.mil.co. Allí debe dar clic sobre la sección registro e ingresar sus datos personales y luego acercarse al distrito militar más cercano. Pero ojo, porque antes de aplicar debe tener en cuenta los siguientes requisitos: ser colombiano de nacimiento, contar con documento de identidad, tener entre 18 años y hasta faltando un día para cumplir 24 y estar apto psicofísicamente. Atentos, porque es el Ejército
Nacional quien está incorporando a 18.000 colombianos para que definan su situación militar. Entre los beneficios se encuentra estadía y alimentación durante el tiempo de permanencia, bonificación mensual equivalente a 300.000 pesos, descuento del 30% sobre la matrícula en la carrera militar como oficial, suboficial o soldado profesional y la obtención de la libreta militar de primera clase. Recuerde que la convocatoria va hasta el 17 de febrero del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Vamos ahora con información de campaña política en RTVC Noticias. Estas fueron las actividades de los candidatos a la presidencia en la jornada de hoy. Gustavo Petro y Camilo Romero recibieron hoy el respaldo de un sector del partido Alianza Verde. La configuración de un frente más amplio, un frente amplio para gobernar a Colombia, político, social. Es una convocatoria a la ciudadanía, en primer lugar, de este país. Una ciudadanía libre, una ciudadanía que espera y quiere el cambio en Colombia. Enrique Peñalosa, en entrevista con RTVC Noticias, habló sobre el futuro del país en materia de infraestructura. Y yo a los colombianos les digo que tenemos que hacer obras, que esa contienda no es de quién es el que habla más. Aquí no está eligiendo a alguien para que vaya y hable, sino a alguien para que vaya y haga. Ingrid Betancourt expuso su propuesta sobre cómo combatir la corrupción en Colombia y propuso que la ciudadanía sea indemnizada por este delito. Estoy convencida que las víctimas de la corrupción deben ser y deben estar en la primera prioridad de mi gobierno. Óscar Iván Zuluaga recorrió Cali y habló con los jóvenes de la ciudad, en donde propuso trabajar con ellos. Vamos a trabajar y poner orden. Todo el que quiera invertir, producir y trabajar tendrá mi apoyo. Federico Gutiérrez continúa en Ibagué escuchando las necesidades de los habitantes de esta ciudad. Esto es por lo que tenemos que trabajar, por las necesidades de la gente, por los barrios donde la gente más sufre. Y aquí lo que hay es esperanza. Los precandidatos de la Coalición de la Esperanza recorrieron Barranquilla, donde expusieron sus propuestas. Andamos con nuestros equipos en este bus, mucho cariño, mucho respaldo. Estoy realmente muy gratamente impresionado. A mí particularmente me está yendo muy bien. Y mientras no avancemos a que tengamos en este Caribe una universidad que esté a la altura de lo que representa la región, siempre vamos a estar rezagados. Que no nos vamos a resignar a la falta de oportunidades para estos jóvenes. No de oír discursos, sino de firmar un compromiso de palabra con esta comunidad. Vamos a tener como aliados fundamentales en la sociedad civil a los bancos de alimentos. Tenemos que fortalecer la red de bancos de alimentos a nivel regional, territorial y local. El Caribe no aguanta más centralismo, no aguanta más hambre, no aguanta más corrupción, no aguanta más desesperanza, no aguanta el abandono del campo. John Milton Rodríguez se reunió en Miami con líderes latinoamericanos, donde recibió respaldo para su candidatura, entre ellos Cash Luna. Vale la pena apoyarlo. Los principios y los valores que sustentan su vida pueden sustentar una nación. Luis Gilberto Murillo dialogó con la comunidad colombiana residente en los Estados Unidos, en donde destacó la importancia de ser representados. Y por eso estamos planteando una reforma política, que incluye una reforma al Congreso, donde la diáspora colombiana en el exterior tenga mayor voz. Alfredo Saade, Alejandro Char, Aideli Sarazo, David Barguil, Rodolfo Hernández, Francia Márquez, Arely Suriana tuvieron agendas privadas o no realizaron actividades antes de esta emisión. Y hoy los saludo con la banda sonora de Pulp Fiction, porque a las 10 de la noche por Señal Colombia van a poder ver esta película, que es una de las más importantes de Tarantino. Como es todo un rompecabezas y es difícil de entender, voy a darles algunos tips y unas escenas especiales que no se pueden perder. La primera cosa es que hay que entender que Tarantino, por lo general, en sus películas no tiene un orden cronológico, o sea, no hay algo que pase primero, después, no, ni lineal. Él lo que quiere es que las personas con todas las escenas armen su propia película en la cabeza. Así que en Pulp Fiction pasa exactamente lo mismo. Son 3 historias sin un orden claro, pero entrelazadas por un personaje que es Marcellus Wallace, el jefe de una organización criminal.
Lo que quiere Tarantino es armar una especie como de collage alrededor de varios miembros del crimen organizado en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, va el primer consejo. Tienen que estar muy pendientes de los diálogos, porque es que son largos y medio estilizados, y hay muchos momentos importantes que les pueden pasar desapercibidos, como esta escena de Samuel L. Jackson en la que él hace una cita bíblica de Ezequiel 25:17 justo antes de asesinar a uno de sus enemigos. Pero calma, calma, por favor no se asusten, esta no es una cita textual, sino una modificación desde la construcción del guión, como también hace Tarantino en varios momentos de la película. Lo que hace él es pasar de la tensión absoluta a una calma muy tranquila, así. ¡Sí! Consejo número 2, para que se disfruten esta película de arriba abajo. A Tarantino le gusta tomar ejemplos de varias películas y usarlas en las suyas. Por eso les voy a mostrar la que para mí es una de las escenas de baile más conocidas del mundo del cine. Aquí Tarantino quería que la actitud de esos dos personajes que ustedes van a ver fuera muy distinta uno del otro. Por eso quiso que Uma Thurman bailara parecido a esta escena de la película Los Aristogatos. Y John Travolta bailara parecido a Batman en esta película. Tercer consejo y último consejo, no se vuelvan locos tratando de entender qué hay dentro del maletín. Ese es un debate abierto que ha servido para todo tipo de especulación, todavía están las teorías, hay foros, hay de todo, pero pues no les doy más adelantos porque creo que ese es otro relato y además termino haciéndoles spoilers y dañándoles la película, así que mejor véanla y me cuentan. RTBC Noticias, emisión central.